Buenos días, buenas tardes, hoy es 11 de junio y vamos a proceder a hacer el video de instalar un servidor de HCP en Linux. Realmente tenemos para nuestra prueba vamos a usar dos máquinas virtuales, una con el cliente que es un Ubuntu normal, en este caso la versión 14, y en otro vamos a usar el servidor en el que va a estar el servicio de HCP. Entonces, para proceder a instalar el servicio, lo que tenemos que tener claro es primero tenemos que, bueno, obtener las actualizaciones para todo eso, todas las bibliotecas y todo lo que se pueda ocupar, pero no existen problemas. Después lo que tenemos que hacer es instalar el servicio de HCP. En este caso descargamos el paquete. Una vez hecho esto, bueno, en este caso para simplicidad ya lo hicimos, pero vamos a ir explicando cada uno de los pasos que corresponderían escribir en la terminal. En este caso, una vez que instalamos el servicio, tenemos que configurar la interfaz bajo la cual se va a brindar el servicio. Entonces, para eso tenemos que darle una IP, en este caso como es el servidor, entonces le vamos a dar una IP estática, obviamente, el servidor. Después configuramos otras cosas que es como la máscara, el broadcast, el gateway y listo. Todo lo demás que es lo que se va a retransmitir a los clientes una vez que hagan la solicitud. Una vez hecho esto, entonces procedemos a reiniciar el servidor. En este caso no va a ser porque tarda demasiado porque está en la máquina virtual, pero sería proceder a escribir los comandos en el terminal igual. Después abrimos este archivo de configuración y le indicamos que el servicio se va a indicar, pues, se va a brindar por la interfaz Ethernet 0. Una vez esto, como paso opcional, bien podríamos hacer un backup de la configuración por si cometemos un error, entonces eh, tener un respaldo, pero en este caso lo vamos a omitir. Ahora lo que sigue es bien lo que sería crear el pool. En este caso se llama un toque diferente, pero básicamente lo mismo. Entonces para editar el pool, entonces abrimos ese archivo de configuración. En este caso, tengo por acá. Y es muy simple, lo que indicamos en este caso que nos interesa es el rango de las direcciones que vamos a dar. En este caso, pongámosle que de la 15, 68, 10, 15 a 68. Suave. Ok. No, no, esta es otra versión. Vamos a ver. Que hubo un problema abriendo el. Ahora sí. Si es que no habíamos abierto con prioridad de administrador, porque ahora sí. Buscamos la sección del pool. Y ahora sí. Entonces, en este caso, qué sé yo, quiero que me dé de la 15 a la 20. Y lo demás lo podemos mantener. En este caso podemos cambiar el nombre del dominio. En fin. Pero para efectos de nuestra prueba vamos a poner la 15 para ver que efectivamente al cliente le va a dar la 15 ya que solo tenemos uno y va a ser la primera solicitud. Guardamos. Y listo. Ahora, según estamos viendo, una vez que configuramos esto, lo que tenemos que hacer es reiniciar el servicio. Entonces sería... Vamos a ver si es... los siguientes comandos.
suave que se pega un toque. Y una vez que procesemos esto, entonces ya iniciamos el servicio. Hay una serie de pasos adicionales que los vamos a omitir como para realizar las asignaciones o reservar de acuerdo a una IP por una MAC de la máquina, pero en este caso, como lo que ocupamos ver es que se asignó correctamente el pool, lo vamos a omitir. Entonces lo que ocupamos hacer es ir al cliente, acá le damos un chance de hacer en este caso, cargando. Y podemos ver que efectivamente nos dio la dirección 15, que es la inicial que pusimos en el pool, y el default route, que es la dirección de la interfaz, y el DNS que estaba por defecto en el pool, que es el 200. Vemos que efectivamente obtiene una dirección IP con el servidor Linux, y eso sería todo. Buenas tardes, hoy es 15 de junio del 2014 y vamos a proceder a instalar el NAP en Linux, especialmente utilizando la distribución Ubuntu Server y Ubuntu Client. Entonces tenemos dos servidores, dos máquinas virtuales, una que está el servidor donde está instalado el LDAP y el cliente. Tenemos que tener en cuenta que eso lo que nos sirve es el LDAP es otro tipo de base de datos, que en este caso lo que nos sirve es para guardar usuarios de manera que los clientes soliciten autenticación al servidor. Entonces lo que vamos a hacer es repasar el tutorial de cómo se hizo y al final vamos a hacer la prueba de que efectivamente está implementado. Esto lo hacemos para ahorrar tiempo y para no estar poniendo los comandos y todas las cosas de nuevo. Primeramente hay que tener en cuenta que hay que descargar el paquete como cualquier otra cosa. Entonces lo descargamos como superusuario. Una vez que lo descargamos nos va a pedir la contraseña. En este caso dice que recomiendo utilizar una contraseña segura con mayúsculas y todo eso. Entonces procedemos a hacer. Una vez que tenemos eso, entonces tenemos que editar ciertos archivos de configuración. Eso va a ser para todo. Más adelante hay que editar ciertos archivos que son en extensión LDIF, que se van a utilizar para agregar grupos, usuarios y otras cosas, pero por el momento hay otros que son propios de configuración. Entonces en este caso editamos la dirección del host. En este caso ellos están usando un ejemplo que es este, nosotros utilizamos otro que ahorita lo vamos a ver al otro lado, y seguimos instalando eso. Después aquí nos pide la configuración. En el caso de nosotros usamos 777, aquí usan este modo de prueba, y utilizamos la versión, en este caso vamos a utilizar la versión 3 porque existe la versión 2 también, y eso es para hacer compatibilidad hacia atrás, pero en este caso no nos importa porque es solo un ejemplo de prueba. Entonces vamos a usar la versión 3. Después nos dejamos que sí, no. Aquí es muy importante, configuramos el admin, que lo utilizamos como ejemplo, pero aquí lo cambiamos por res.net, que eso lo vamos a utilizar en la otra parte. Eso viene siendo como el root de la base de datos, como los primeros nodos. Ahorita lo vamos a ver en más específico en los archivos. En este caso colocamos la contraseña que nos pidieron anteriormente y le damos siguiente. Después ahora lo que le vamos a dar es reconfigure, que eso es para, si fuera necesario, para
modificar otras variables, pero eso solo sería error. Seguimos, ponemos esos comandos, después vamos a configurar los tipos de perfiles que va a permitir. Entonces los que vienen por defecto, continuamos. Después lo que hay que usar en este caso el demonio de SDAP, que es el que va a estar verificando esto. Vamos ahí, y lo que le damos es que o necesitamos omitir la configuración por defecto, entonces le vamos a dar que no, porque si no nos permite editar el archivo que vamos a proceder a hacerlo aquí abajo. Después hay otras opciones que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que si purgamos, que qué pasa con la base de datos, porque hay que tomar en cuenta que todo esto es una base de datos, entonces eventualmente podríamos inclusive migrar la base de datos, en este caso estaremos migrando los usuarios. Entonces si quitamos el LDAP, entonces que sigan manteniendo las bases de datos antiguas, que probablemente correspondan con otros usuarios o como lo que queramos. Esto de LPA versión 2, lo que expliqué antes también aquí para compatibilidad hacia atrás, si quisiéramos, en este caso no, porque es un ejemplo. Y listo. Esto aquí nos da una serie de notificaciones. Una de estas es que nos crea una serie de archivos y cada uno de esos archivos, algunos serán correspondientes a la base de datos que vamos a editar después. Ahora, como es una base de datos, tiene cierta estructura, entonces por ejemplo al dedicar el DNN, y en este caso OU va a ser estos dos van a ser redes y este .net, y todo sigue la misma estructura. Como dijimos ahí, vamos a agregar el grupo que vendría siendo como el dominio, después el grupo que vendría siendo el que pertenece a cada usuario. Entonces, como dijimos antes, son el archivo lo abrimos con el editor de Nano porque no tenemos interfaz, y LDIF, y lo editamos. Y esto para todo. En este caso ya lo que vamos a agregar son como el grupo de usuarios al que va a pertenecer cada uno de los usuarios que podemos agregar después. Entonces vemos que es una estructura jerárquica, que está el dominio o el redes.net, abajo va a estar los usuarios, y de esa dependencia van a salir n nodos, en este caso hojas, que va a ser cada uno de los usuarios que son los que se pueden autenticar usando el LDAP. En este caso vamos a hacer a uno a modo de ejemplo, es otro archivo igual. En este caso, como dice, añadimos un archivo a un nodo, entonces va a ser un archivo usuario LDIF, y le agregamos los parámetros que van a estar vinculados a esa persona. En este caso vendría siendo como si fuera una tabla y cada uno de estos fueran las columnas de este. Entonces tenemos que va a ser el nombre, contraseña. También hay que tomar en cuenta que le creamos un directorio, entonces el cliente lo va a jalar del servidor. Todo eso lo configuramos y después lo que hacemos es linkearlo. Le decimos al LDAP que este archivo va a ser de tipo usuario vinculado a este nodo. Este nodo, como vimos antes, son los grupos que pertenecen al nodo del dominio, pues, o de redes.net, vimos por ejemplo. Entonces ya añadimos lo que es el grupo, que es el que creamos antes. Aquí está, otro ejemplo, y aquí lo vinculamos. Los procesos análogos con los archivos. Y ahora hay que tomar en cuenta que como esto es, como dijimos antes, esto es una base de datos, entonces en cualquier momento podemos hacer una consulta como si hiciéramos un query a una base de datos relacional. En este caso entonces podemos indicarle los parámetros de la búsqueda y que nos dé la respuesta como cualquier query. Entonces en este caso, para el caso ejemplo nosotros es redes.net y agregamos un usuario que se llama Haraya y le damos. Ven, en este caso nos dice, aquí nos da el resultado del query, que el nombre es Joseph Araya y dentro de ese dominio. Entonces vemos que efectivamente el usuario sirve. Y ahora en el cliente vemos que aquí está el usuario efectivamente. Nada más que vamos a hacer una verificación para ver de que el usuario no existía propiamente local en esto, sino que lo jaló del servidor usando LDAP. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle la dirección del servidor de manera que este envíe un request y no reciba autenticación, y entonces por lo tanto recurra a usar el usuario local que ya existía antes aquí. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la dirección del servidor por cualquiera
vamos a rebotear aquí. Cuenta que el LDAP se instala en ambos lados, en el servidor y en el cliente. En el cliente es un proceso análogo al servidor pero más pequeño. Lo único que hay que hacer es igual instalar los paquetes correspondientes, configurar en este caso el servidor al que va a intentar solicitar el servicio. Igual aquí establecer el dominio, que como dijimos antes son los nodos de la base de datos del otro lado, las versiones, en este caso todo igual. Ahora aquí nos va a pedir la contraseña, que es la misma contraseña que tiene que estar en el servidor en el otro lado. Hay ciertos archivos de configuración que se pueden cambiar. Aquí está la contraseña, las direcciones. Ver todo eso. Y vamos a ver cómo va lo otro, pero en realidad es menor, es solo como tener las bibliotecas y otras configuraciones iniciales. Ya lo demás, la estructura del documento y todo está vinculado al otro lado. Lo que pasó es que routeamos, o sea, había que routear primero este, esperamos que el cliente routee para ver que efectivamente ya no obtiene el usuario creado en otro lado de Araya, que era el que creamos, sino que al no poder obtener la respuesta por parte del servidor, lo que va a jalar es el servidor local, digo, del cliente local, el usuario local que ya teníamos creado antes. Esperamos aquí. Sistema update. Que efectivamente no obtiene el cliente creado Araya, sino que tiene el local por defecto, no puede obtener respuesta del servidor, ya que le cambiamos la dirección en el archivo de configuración. Y con eso terminaríamos el video de LAPD.